Hola, hola chicos, bienvenidos, espero se encuentren muy bien ahí en su casita, ¿verdad? Bienvenidos al último tema de este segundo parcial, ¿verdad? Vamos con este tema, ¿verdad? Culminamos, terminamos, recordándoles que por favor los que tienen tareas atrasadas, ¿verdad? Ponerse al día con las tareas para que este segundo parcial lo podamos culminar de manera. Vamos a estar estudiando el tema que tienen en su presentación que se titula Contextualizando las palabras, perdón, las palabras y comprendo su significado. En este caso vamos a estar estudiando la historia de la pragmática y la polisemia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando nos referimos a esto nos estamos refiriendo a las reglas ortográficas. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es eso de pragmática, ¿verdad? La pragmática, chicos, estudia el uso del lenguaje en función de la relación entre un enunciado, el contexto que se está rodeando y los interlocutores, ¿verdad? Lo importante aquí es interesarse por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto determinado. Entonces, es muy importante que dentro de la pragmática nosotros seamos conscientes del papel fundamental, ¿verdad?, que se juega o cuáles son los factores que intervienen cuando tenemos intercambios de comunicación. Entonces, existen elementos extralingüísticos que debemos considerar para una comunicación eficiente. ¿Cuáles son esos elementos extralingüísticos? Es el contexto, o sea, el lugar en el que estamos, el tono de voz que estamos utilizando a la hora de entablar una conversación, la intención, cuál sea la intención, ¿verdad?, de los interlocutores al momento de entablar esa conversación, y los gestos, cuáles son los gestos de mi cara y los que utilizo con las manos. Esos son los elementos extralingüísticos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora, ¿verdad?, de tener una comunicación. La pragmática, chicos, es la disciplina encargada del estudio del contexto lingüístico. De eso se encarga la pragmática. Cuando nos referimos al contexto, ¿verdad? Es la agrupación de circunstancias específicas en el lugar y en el tiempo en el que se está, en el acto que se está dando, ¿verdad?, la comunicación. Entonces, es muy importante que nosotros usemos con efectividad y adecuación la lengua, nuestra manera de hablarla, ¿verdad? Eso va más allá de los conocimientos lingüísticos. Entonces, nosotros debemos de conocer, las normas y los valores socioculturales para poder tener una comunicación efectiva y adecuada. Eso es importante, ya que en muchas ocasiones, ¿verdad?, un mensaje va más allá de su significado literal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿verdad?, podemos comunicar o comprender otro significado. Esto sucede mucho cuando estamos hablando, que nos queremos transmitir algo, pero lo estamos transmitiendo de manera equivocada. Entonces, la otra persona nos entendió de manera diferente. Entonces, hay significados que están implícitos, ¿verdad?, que contradicen al significado explícito, pero que a veces no es lo que se quiere transmitir. Entonces, allí voy a hacer una pausa. ¿Qué significa implícito y qué significa explícito? Implícito quiere decir que ya está incluido en el mensaje sin que yo lo diga o lo explique, o sea que se va a entender sin que yo le explique, porque usted rápido capta el mensaje. Eso es implícito. Y explícito es cuando yo lo estoy diciendo o estoy especificando de forma clara y detallada, ¿verdad?, para que usted lo entienda. Entonces, implícito es cuando el mensaje ya va incluido, pero usted lo entendió sin necesidad que yo lo explicara. Y explícito es cuando yo lo explico de manera detallada. Eso significa explícito y explícito. Entonces, básicamente, chicos, la pragmática se basa en eso. La pragmática, como lo vimos anteriormente, ¿verdad?, es el estudio de la lengua, de esos factores extralingüísticos que nosotros utilizamos a la hora de entablar una relación. Ahora viene la polisemia. Esto es algo que ya hemos visto y creo que ya manejamos, ¿verdad? La polisemia es un fenómeno que se da cuando una palabra o signo lingüístico tiene varios significados, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Cuando una palabra tiene dos o más significados. Por ejemplo, banco, como el que tengo en la imagen, banco, ¿verdad?, de una entidad financiera, y banco, que es la silla para sentarse. La otra imagen que tengo ahí es carta, ¿verdad? Carta que usted envía a un familiar, y la carta de jugar póker. Entonces, si nos vamos más específicamente,
El término poli significa muchos y sema significa significados. Entonces la palabra polisemia, ¿cuál es su concepto? Que tiene muchos significados. Es una palabra que posee de 2 o más significados. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahora bien, las palabras polisémicas, chicos, son todas aquellas palabras que tienen como característica principal el tener, ¿verdad? Como lo dijimos, distintos significados. Esto va a depender de acuerdo al contexto en que las mismas usted las vaya a aplicar, ¿verdad? Entonces la polisemia en sí significa que una palabra tiene una gran cantidad de significado y es aplicada a otros signos lingüísticos. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos yo muy básicos, ¿verdad? Cabeza podría significar parte del cuerpo, ¿verdad? Humano o animal, nuestra cabeza. Por ejemplo, en una oración, mi hermano se golpeó la cabeza. Y también existe el otro significado de cabeza, que es parte delantera. Por ejemplo, ellos estaban a la cabeza de la fila. Hay otro ejemplo de otra palabra polisémica, cabo. Un significado es punta de tierra que penetra el mar. Por ejemplo, visitaremos el Cabo de Hornos, ¿verdad? El cabo es parte del relieve. Y el otro significado, cabo, significa rango militar inmediatamente superior al soldado de primera. En una oración se ejemplifica, se lo explicará el cabo Sosa. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Otro ejemplo que tengo, clavo, significa elemento de metal que se utiliza para unir dos objetos. Por ejemplo, me lastimé con un clavo oxidado. Ese es clavo. Y el otro significado es especie aromática de uso gastronómico. Por ejemplo, antes de finalizar, añadir clavo de olor. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? La polisemia, resumidamente, son aquellas palabras que tienen 2 o más significados. Esto va a depender, ¿verdad?, del contexto en el que usted la va a utilizar, ¿verdad? Entonces, esto es con la polisemia. Y la pragmática, ¿verdad?, que también se le llama pragmalingüística. La pragmática, chicos, es una rama de la lingüística. Y la pragmática se interesa por el modo en que el contexto, ¿verdad?, influye en la interpretación del significado. Es lo que le hablaba anteriormente. Entonces, para finalizar, la pragmática es la rama de la lingüística que estudia esos elementos extralingüísticos que se dan en el contexto, su tono de voz, los gestos, el contexto en el que usted está, ¿verdad? Cómo va a manejar el lenguaje. Eso es la pragmática. Y la polisemia, ¿verdad?, que es cuando una palabra tiene 2 o más significados. Y eso va a depender, ¿verdad?, del contexto o de la situación en la que usted la quiera ejemplificar. Vamos a estar trabajando en la historia de la pragmalingüística, que ese va a ser el trabajo del día martes. Usted va a investigar la historia de la pragmalingüística, ¿verdad?, por lo menos una página. Y el miércoles vamos a estar haciendo ejercicios de polisemia. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, chicos, ya saben, pueden escribirnos y nos vamos a estar viendo en nuestras clases en vivos. Me despido de ustedes, hasta la próxima clase.